Si pueden acompañarme en el libro de Deuteronomio 31, versículo 6. Voy a estar leyendo en español y en inglés para que les queden claro a ustedes americanos, you know. Díganle al que está al lado, are you ready? ¿Están listos? Deuteronomio 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. En inglés dice, be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Hoy vamos a hablar de cómo vencer el desánimo. Ese fue Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, pero primero tengo que explicarles de qué se trata o de qué significa el desánimo. La versión o el significado del desánimo es carecer el valor o de fuerzas para seguir. The discouragement means to lack the worth or strength to continue. Sé que hay muchos de nosotros que han intentado ir al gimnasio alguna vez o comer saludable y se dicen, oh, ok, voy a comer o saludable, voy a ir al gimnasio y estás con un amigo y luego te dicen, oye, como que te falta ir al gimnasio, como que has subido unas libras, ¿no? Y entonces eso te desanima, dices, pues he ido como por los últimos 6 meses y tú te ves y no ves algún resultado. Y entonces eso te desanima y el desánimo viene en varios lugares y entonces eso como que te dice, pues si no veo ese cambio, si la gente no ve ese cambio en mí, entonces ¿por qué voy a seguir yendo al gimnasio? El desánimo es eso, que tú ya no quieres seguir y ya no tienes esas fuerzas para continuar. Y también vemos ese ejemplo en Números 21:4, donde leemos la historia sobre el pueblo de Israel que salió de Egipto. Todos deberíamos saber esa historia, por lo menos tener la idea de que el pueblo de Israel había salido, Dios los había sacado de Egipto, donde eran esclavos, pero después de un montón de tiempo, dijeron, olviden todo esto no está funcionando, regresemos a Egipto. Qué triste es para la gente que han llegado. ¿Recuerdan hace 2 semanas la clase de cómo mantenerse en el filo del Espíritu Santo? Es algo así, de no perder nuestra pasión. Y es triste que vemos que la gente llegan a ese momento donde se desaniman y luego dejan lo que tienen con Dios y regresan a su Egipto. Pero hoy quiero hablarles también de un personaje de la Biblia que es muy interesante, que a mí me captó mucho la atención para este tema, que es el profeta Elías. Podemos abrir, si ustedes quieren, Primera de Reyes, capítulo 19. Les voy a estar leyendo del 3 al 5, pero ahí leemos, ustedes no sé si se saben la historia del profeta Elías. El profeta Elías es el que hizo descender fuego del cielo por medio de Dios. También él había declarado lluvia sobre el pueblo y también secadez, pero cuando fue por medio de su fe que cayó esa lluvia. Y entonces Dios ha usado al profeta Elías en varias formas, hay muchas historias de él. Y luego mató a los profetas falsos de Jezabel. Y entonces, cuando Jezabel llega y le dice o pide para matar al profeta Elías, la gente, o Elías, mejor dicho, perdón, Elías se espanta. O aquí dice en Primera de Reyes 19:3, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. When Elijah saw how things were, he ran for dear life to Beersheba, far in the south of Judah. Pero Elías huyó, aunque supo en realidadmente que Jezabel no pudo haber matado a Elías. Él acaba de matar varios de sus profetas. Él había matado, no sé, 450, creo habían dicho, con una misma espada. Entonces dice, oh, Jezabel, ¿por qué huyó? ¿Por qué se espantó? Y entonces en ese momento también había un avivamiento en la nación, porque Elías había declarado lluvia. Después de un tiempo, 3 años de secadez, Elías había declarado por medio de su fe, cuando vio esa nube del tamaño de una mano, dijo, vayan hacia allá porque se va a descender la lluvia de Dios. Y por medio de su fe salió esa nación de la secadez y empezó a caer lluvia. Y entonces, en ese momento, Elías empezó a meterse en una temporada de secadez para él mismo, pero no el tipo de que, a ver, tómenle foto a esto y súbanle a eBay porque ya no tengo para cómo pagar la renta. No ese tipo de secadez, porque eso es lo que se ve por fuera, sino que una secadez por dentro, algo que sucede que es el desánimo.
Seguimos leyendo que luego dice también, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y entonces ahí vemos que Elías había matado a los profetas y entonces ¿por qué se espantó y por qué huyó? Pero ahí es en donde digo que entró en una situación de desánimo. Y seguimos leyendo y dice, basta ya, Señor. No sé cuántos de ustedes padres han dicho, basta ya a sus hijos. Y los hijos se quedan, oh no, ya la fastidiamos, ya se enojó, mejor escondámonos. No sé, es algo que sucede mucho en nuestras vidas donde decimos, ya no más, ya no quiero, ya me está pesando esto. Y aquí Elías se encuentra en ese momento, dice, basta ya, Señor. Pero en toda seriedad ese versículo sigue y dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. He says, enough of this, God. Take my life. I'm ready to join my ancestors in the grave. Y es muy triste ver que cayó en un desánimo, pero déjales explico 4 razones por qué nosotros caemos en ese desánimo. Ahora, primeramente les quisiera hablar sobre entrega de aire. No sé si algunas me van a captar, esos van a sonar un poco loco. Entrega por aire o entrega de aire. En inglés, tal vez me entiendan, airdrop. ¿Algunos saben qué es airdrop? No sé si alguno tiene iPhone y sepan de lo que estoy hablando, pero airdrop es, a ver si me captan con lo que quiero quedar con esto, pero airdrop lo abres en el control center y cuando hay 2 personas que tienen iPhone y los 2 conectan su airdrop, están conectados con Wi-Fi y Bluetooth y están cerca, lo que yo tengo en mi teléfono se lo puedo pasar a la persona que está cerca de mí. Y entonces, si nosotros no tenemos esa conexión con Dios, ese Wi-Fi y Bluetooth, si nosotros no estamos en esa comunión con Dios, nosotros vamos a caer en ese desánimo porque Él quiere entregarnos a nosotros eso lo que tiene listo para nosotros, pero tenemos que estar cerca a Él, necesitamos esa comunión con el Padre. Esa es la primera razón por qué caemos en el desánimo, porque no estamos o no tenemos una comunión con el Padre. La segunda razón, porque yo le cambié un poco, pero yo le puse oposición o comentarios negativos de gente. Es así, comentarios negativos de gente, pero ¿por qué oposición? La oposición se puede decir que es una pelea que nosotros no esperábamos pelear. Elías no esperaba pelear con Jezabel. Vemos, y, por ejemplo, en el social media, la gente que hace cyberbullying, la gente que está ahí escribiendo cosas feas, dices, como alguien te escribe y dicen, ojalá y te mueras de cáncer, y dices, a ver con qué ateo me voy a pelear con hoy. Y entonces abres su perfil y luego tienen un versículo y te quedas como que, espera, ¿qué no se supone que él debería hablar vida? Y entonces nos quedamos como que yo no esperaba una pelea con alguien que tenía ya a Dios, yo esperaba pelear con alguien que no tiene a Dios. Entonces es esa posición donde nos quedamos como que, ¿por qué entre cristianos nos atacamos mucho? ¿Por qué entre cristianos nos seguimos hablando mal? Y nos quedamos como que, no, yo no esperaba pelear esta batalla. Y entonces también tengo un poco de experiencia de parte de este sábado de comentarios negativos. Ya estaba platicando a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia pues, y les dije, es un poco loco cómo me vino esta palabra, porque dije, el miércoles vamos a hablar del desánimo, y en el sábado estábamos teniendo un congreso de música y había gente de otra iglesia y había un joven de 24 años que por caer muy bien con todos, quiere platicar con todos y me dice, ¿y qué haces tú? Y le platico, le digo, yo toco la batería, y luego me interrumpe y me dice, cool, yo tuve que aprender cómo tocar batería por un año y dedicarme porque la persona que estaba tocando se fue. Y yo nada más para continuar la conversación le dije, yo ya estoy esperando a que Dios ponga a un nuevo baterista para tomar mi lugar porque yo quiero irme a California a estudiar cinematografía para el próximo año. Y me dice, voy a ser honesto contigo, ¿está bien? Y le dije, adelante. Y dice, yo tengo mi grado de fotografía y estudié fotografía por 4 años. Me dice, la verdad, esos 4 años para mí no me ayudaron con nada. No vale la pena, me dice. Y yo le digo, ok. Y en ese momento mi papá me llama y dice, ven a hablar con esa persona. Y hablo con él. Y entonces, después de un rato, eso era durante el break, continúa el congreso. Y
me noté que estaba dejando que me hiriera ese comentario negativo que esa persona me había dicho. Me estaba diciendo que no vale la pena. Y me quedé a pensar, eso es lo que los pensamientos negativos hacen con las personas. Te deja pensando y dices, ¿sí será cierto? ¿No valería la pena? Y dije, es un hombre de Dios. Y si Dios lo usó para hablar hacia mí. Pero luego me puse a recordar y dije, no, una palabra profética no va a ser así, no va a hablarse basada en la experiencia de otra persona. Porque eso no es deshacerse de nuestro lado personal. Pero lo que no noté, lo que no había notado era la oportunidad que Dios me había abierto. Porque en el momento que mi papá me llama, después de haber hablado con ese muchacho, me dice, ven y habla con ese muchacho, él canta, él está por acabo de grabar su disco y dice que está buscando un fotógrafo y alguien que graba video. Y entonces cuando yo estaba dejando eso herirme, me dejé, I was like, perdón Dios que no noté esa oportunidad que estabas abriendo porque ese muchacho tiene varias conexiones fuera del estado y dije, Dios me abrió una puerta enseñándome que va a haber mucha gente que me va a querer desanimar, que van a querer decirme que no vale la pena, me van a decir así, pero Dios está aquí trabajando contigo para abrirte una nueva oportunidad y para enseñarte que sí es posible. Entonces, la tercera razón son circunstancias negativas al alrededor. Continúo hablando sobre Elías que había matado a los 450 profetas falsos y y la nube del tamaño de la mano que había descendido lluvia por medio de la fe de Elías. Y él había visto muchos milagros por de parte de Dios, él había declarado muchas cosas y a veces nosotros ni tenemos tanto control sobre las cosas como el lavadero de nuestra casa y vemos aquí Elías, él sí pudo haber con su fe, lo hizo llover después de 3 años de pura secadez. Entonces, cuando viene con las circunstancias negativas de nuestro alrededor, hay gente que dice, fíjate que nada más dejó su esposa, así lo dicen, nada más dejó su esposa, pero nosotros no sabemos lo que esa persona tuvo que pasar en su niñez, tú no sabes lo que tuvo que aguantar durante los 20 años de su matrimonio, tú no sabes lo que esa persona tuvo que haber pasado para mantener ese matrimonio, pero el único contexto que tenemos nosotros es, se fue, así nada más agarró su mochila y se fue y dejó a su esposa. Pero es triste porque así sucede con Elías, nada más dice en la traducción normal, dice que tuvo miedo y huyó. Eso es lo único que tenemos de parte de Elías, que dice que porque Jezabel lo llamó para matarlo, y dice nada más la Biblia que huyó, que se espantó y huyó. Entonces, vemos nuestro alrededor y vemos que nos desanimamos cuando nosotros nos enfocamos mucho en las enfermedades y en los problemas financieros. Pero eso me lleva a la cuarta razón, que después de una victoria muy peleada o una victoria, una batalla que nos hemos ya declarado victoria, pero ha sido muy larga, porque se puede hablar del desánimo si Elías hubiera pedido que desciende fuego del cielo y Dios hubiera dicho, not today, buddy, si le había dicho no, hoy no, si él hubiera declarado lluvia sobre la nación y no hubiera caído lluvia, no sé si recuerdan, en algunas clases nos habíamos leído que Dios le había dicho a Elías que vaya a una viuda, ella le iba a dar de comer, pero murió el hijo, pero Elías oró y le regresó a la vida a ese niño. Entonces, si Dios no le había declarado esa vida, entonces hubiera estado bien hablar del desánimo, pero no fue así, sino que Dios había dado todas esas victorias. Y entonces, eso es lo que quiero dejarles saber preguntándoles, ¿quién dibujó tu impresión azul? Who drew your blueprint? No sé si me entienden con impresión azul, pero cuando están construyendo algo, cuando tienen una instrucción, no sé el nombre exactamente si así es en español, pero tienen un blueprint. ¿Cómo? Planos. Un plano. ¿Quién dibujó tu plano? Who drew your blueprint? Porque con gente que les parece como, digamos, una esposa y un esposo están casados y la esposa dice, yo no sabía que iba a ser tan difícil con estos hijos, y el esposo le dice, pues ¿qué pensaste? Esto es muy difícil, que tú esperabas que iba a ser bien fácil, y no, crear un hijo es muy difícil. Y entonces
es como que, ¿quién dibujó tus planos para decirte que la vida iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que iba a ser así de fácil? Entonces caemos en un desánimo porque nosotros nos imaginamos nuestra vida que va a ser así, que va a ser todo correcto, que Dios nos va a hablar, que Dios nos va a estar usando, pero entonces nosotros estamos imaginándonos en una forma así. Pero en Primera de Reyes leemos sobre una persona que esperaba lluvia y no la resistencia. Elías estaba esperando que llueva y que llueva sobre esa nación, pero él no estaba esperando esa resistencia que iba a descender o que él iba a tener que tener esa fuerza para no caer en desánimo. Y porque también vemos que con más bendiciones hay más batallas. Cuando estamos comenzando con la iglesia, con esta iglesia estoy muy agradecido que estamos aquí. Y eso va a ser de bendición y sé que va a ser de bendición, pero cuando estamos orando por nuestro propio lugar, cuando estamos orando por un lugar más grande, van a haber más pasto para el cual cortar y los taxis van a ser más grandes para el cual pagar. Entonces, bendiciones grandes atrae más batallas más grandes. Y entonces, es por eso que en Mateo, thank you. En Mateo 11, capítulo 11, leemos sobre Juan el Bautista. No lo tienen que abrir, pero Juan el Bautista había mandado a alguien que le pregunte a Jesús, ¿así va a ser el reino de Dios? Y Jesús relaciona mucho a Juan el Bautista con el profeta Elías, porque los dos tenían como sus planos sobre cómo iba a ser el reino de Dios. Y el Juan el Bautista había dicho, arrepiéntanse pecadores, que ya aquí ha llegado el momento. Pero cuando Juan manda a preguntarle, dice, ¿es así el reino de Dios o esperamos a que mandes a alguien más? Y entonces él tenía su plano de cómo iba a ser el reino de Dios. Pero vemos que Jesús no vino por su juicio, sino que Jesús trajo misericordia. Él vino a sanar al enfermo, Él vino a resucitar al muerto y restaurar nuestras vidas. Y entonces es en donde vimos que la expectativa de Elías era, cuando la lluvia venga, la nación volverá a los pasos de Dios. Pero él no esperaba la lluvia, sino que él esperaba que la gente se fuera a arrepentir. Por eso él estaba esperando la lluvia, pero no era la lluvia lo que esperaba, sino que él esperaba el arrepentimiento. Entonces, cuando cayó la primera gota del cielo, también vino el desánimo. Porque cuando Jezabel llamó a Elías para que lo mate, su miedo no era de que iba a morir él, sino que su miedo era que nada más iba a cambiar. Porque él había llegado a ese punto, dice, yo ya me esforcé, yo ya esperaba que cuando iba a caer tu lluvia, la gente se iba a arrepentir. Pero luego llega a escuchar esa noticia de Jezabel que quiere matarlo y dice, Dios, no está cambiando nada. Entonces por eso cayó en ese desánimo. Y lo difícil es cuando damos todo nuestro esfuerzo y nadie dice gracias. Ustedes como líderes de Casa de Amor tal vez sí se relacionan porque dicen, me preparé 3 semanas antes con esta clase, me preparé y di todo lo que tenía, di todo mi esfuerzo, hasta grité ya saliendo de esto no pude hablar, pero cuando tú dices que ya diste todo y nadie te dice, oh, qué buena estuvo la clase, sino que te dicen, espera, no te entendí, en realidad nada me pegó, Entonces como Casa de Amor es algo que nosotros como líderes tenemos que poder vencer el desánimo, porque van a haber esos momentos, esas circunstancias, cuando sentimos que nosotros estamos dando todo lo que podemos, pero no estamos viendo resultado. Ese es el desánimo. Y también así es con los niños, cuando los padres dicen, yo crié mis hijos así, yo crié mis hijos para que sean buenos, pero no es sobre si los creases bien, sino que es de que lo que dices, todo lo que podías, todo lo que tenías para crearlos bien, pero sigues encontrándote con los mismos problemas. Es en donde vemos ese desánimo. Y entonces dice, suficiente, ya suficiente. Y Elías no se refirió a que ya no quiero hacer esto. Él se refirió, ya no sé qué más hacer. Y muchos de nosotros nos encontramos en ese momento de decir, no es de que ya no puedes, es de que ya no sabemos qué hacer. Y muchas veces se encuentra así el desánimo. Y es importante, y esa es una de las actitudes que vemos de una persona desanimada. Una persona se aísla, se separa. Elías se echó a correr, se huyó y se metió en una cueva. Y también levantan paredes a persona y se autocompadece. Y entonces es en donde vemos que
Es importante ver la actitud de cómo estamos si nos encontramos en desánimo, porque es importante no caer en esa frialdad espiritual, porque uno deja de sentir la presencia de Dios y uno se inclina hacia el pecado. Entonces, por eso es importante. Pero por eso vamos a darles unas soluciones bíblicas contra el desánimo. La primera es esforzaos y sed valiente. Eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Si quieren acompañarme, es Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice, mirad que te mando y que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En inglés dice, have I not commanded you? Be strong and of good courage, and do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Eso es para que cuando estés despertando, cuando tengas un vecino que ves que están en ese desánimo y sabes que conocen un poco de la palabra, dales esas palabras. El número 2 es vuelva a orar. En la Biblia, realmente, cuando estamos estudiando Elías, sigo con Elías, perdón, pero cuando estamos estudiando sobre Elías, nunca encontramos un momento que él está enojado con Elías, porque hay momentos que digas, espera, se desobedeció a Dios y se fue a donde él no le correspondía. ¿No estás hablando de Jonás? Habíamos visto que con Jonás se había quedado en un pez y por 3 días. Y entonces aquí con Elías, aquí no fue nada de que hasta ya había escrito su nota de suicidio. O sea, dice que se quite la vida, le estaba pidiendo a Dios. Y entonces nosotros pensaríamos que Dios lo iba a condenar o algo, pero en realidad no fue así. Porque vemos ahí que hasta alguno entre vosotros, ese ya es el versículo, es que Dios todavía provee con misericordia, porque vemos que Dios le dice a Elías que él iba a mandar pájaros que le traigan de comer, que aunque él estaba en el lugar que no le pertenecía, Dios estaba ahí con esa provisión y Dios estaba entregando, y así Dios nos va a entregar a nosotros, aunque no estemos buscándolo a él, Dios nos va a proveer en nuestras vidas. Y también vemos en Santiago 5, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, porque estoy seguro que aunque Elías huyó de Dios o huyó del lugar donde quería estar, él no se olvidó de Dios, él no dejó de creer, él estuvo y se mantuvo tal vez en oración, podamos decir, y Dios estuvo cuidando de él. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing. Psalms, James 5:13. Y la tercera es restaure el gozo. El enemigo va a querer llevarse el gozo de nuestras vidas, pero Dios ha prohibido o ha proveído hasta cuando nosotros nos hemos sentido lejanos de Él. En Nehemías 8:10 dice, no os entristéis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Y la cuarta es convierta sus decepciones en crecimiento espiritual. Esto es lo que yo intenté cuando ese muchacho me estaba diciendo que no vale la pena. Yo recibí lo que Dios quería darme a mí y dije, esto no va a ser lo que el muchacho me dijo, no lo voy a recibir, yo voy a recibir lo que Dios quiere para mi vida. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos en decepción, nos lo tenemos que convertir en un crecimiento espiritual. Ahí está el versículo Hebreos 10:36 que dice, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. En inglés, for you have need of endurance, so that after you have done that, the will of God, you may receive the promise. Y no se trata de que Dios grite las respuestas desde aquí, que dice, todo va a estar bien. No es así de que esperemos la respuesta de Dios así nada más, sino que Dios va a bajar a ese lugar que donde estás bajo, en ese lugar donde te encuentras con problemas, en ese lugar donde te encuentras que dices que ya no hay solución, Dios va a bajar hasta ahí abajo y te va a dar la respuesta. Dios te va a hablar y te va a decir lo que necesitas escuchar y Él va a bajar contigo y te va a dar lo que necesitas. Y en Primera de Reyes, capítulo 19:15, lo que estábamos leyendo con Elías le dice, God said, dice, regresa por el mismo camino que viniste. Dice, God said, go back the way you came. Y este versículo para mí es muy poderoso porque nosotros podríamos decir, pues nada más se dijo que regrese y regresó. Pero no fue eso, porque no fue la situación que Dios lo vio en, sino que le cambió la posición en la que él estaba. Y Dios nos pondrá momentos de desánimo.
para que nosotros nos podamos entregar completamente a Él y recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Y es en donde tenemos que ver que tenemos que hacer su voluntad y cambiar nuestro enfoque, porque Dios dice, te saqué de aquí, entonces quiero que vayas por esto, pero entonces tienes que cambiar la forma que estás mirando. Y entonces cuando Dios le dice, regresa por el mismo camino que viniste, Dios cambió el enfoque a Elías y le dice, sé que te desanimaste, que no vistes el resultado que tú esperabas, sé que lo que tú querías ver no fue hecho, pero entonces te voy a mandar que hagas algo diferente y va a ser mi voluntad en tu vida. Y es cuando vemos con Elijah que deja su prodigy y Elías Elías regresa de su camino y deja algo plantado, y eso es lo que sucedió con Elías. Pero vemos que con las promesas de Dios en 2 Corintios 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentaria, vean que no es por siempre, nuestro desánimo y nuestros problemas no va a ser para siempre, sino que va a ser momentario, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us for a moment exceeding an external weight of glory. Es un privilegio ser un líder de Casa de Amor. Ustedes deberían saber eso, que es un privilegio, pero a veces nos va a pesar hacia nosotros, pero esa es la gloria de Dios, que nos va a pesar y vamos a sentir a veces como que, Dios, ¿por qué no siento ese cambio? ¿Y por qué siento que me está pesando mucho? Pero Dios va a ver, o Dios está declarando que esas promesas se van a pesar, pero de gloria. Esa gloria va a estar pesándose sobre tu vida. Y también vemos en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that all things work together for good and to those who love God, to those who are called according to His purpose. Y ahí declaramos que no habrá más lágrimas, ni suspiro o pérdida de sueño, y que nos tenemos que apropiar hoy de su verdadera identidad de hijo de Dios y del espíritu de desánimo quedará cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos que ya no más vamos a caer en ese desánimo que tiene ese control, que nos ha controlado a la iglesia hoy en día, porque hay muchos que hasta entraron a la iglesia el domingo y dicen, hace mucho calor y me preocupa la gente, no van a querer ir, y tú mismo te quedas como que, ese desánimo de que no salió a veces como tú esperabas, o en la Casa de Amor dices, lo que hicieron de comer, no creo que a la gente le gustó, ojalá y vengan la próxima semana, y tú te preocupas si caes en ese desánimo, pero en realidad hay que aprender a convertir ese desánimo en ánimo, porque cuando vemos esos problemas dices, no voy a tomar la actitud de que, ya sucedió, ya no hay nada que lo cual puedo hacer. Pero si tú encuentras un problema, tú vas a poder cambiarlo y vas a tenemos que tomar la actitud de decir, sí lo puedo hacer mejor de lo que esperaba, aunque la gente diga que no vale la pena, sí se puede, y Dios va a poder hacer eso en tu vida. Y creo que